Un último cambio cultural, la interpretación constitucional. Un elemento realmente clave para un cambio constitucional efectivo debe producirse en la interpretación de la nueva Constitución, particularmente para revisar qué función cumple, qué se puede esperar de quienes la interpretan, qué se les puede exigir y qué no. La respuesta a estas interrogantes debe construirse a partir de una serie de supuestos que, a su vez, también ofrecen ciertas alternativas. Las diversas concepciones de la Constitución y de la función que puede cumplir, la identificación de los intérpretes de la Carta y de sus respectivos espacios de competencia, la legitimidad de la interpretación ciudadana y de sus diversas formas de manifestación pública, en fin, concebir la propia labor hermenéutica en términos cognoscitivistas o no. Frente a estas disyuntivas hay un punto de inflexión que es determinante para una adecuada armonización de la interpretación constitucional, especialmente de la justicia constitucional, en nuestra cultura. El sistema vigente en Chile fue diseñado e implementado bajo la sombra de la dictadura civil y militar, lo que, a mi juicio, contribuyó a que perdiera el foco de su función, su objeto o incluso de su compromiso con la democracia constitucional. Es suficientemente compartido que los órganos jurisdiccionales con competencia constitucional están encargados de proteger la integridad del ordenamiento jurídico y, más específicamente, la supremacía de la norma fundamental. Así, al control frente a las vulneraciones provenientes de normas infraconstitucionales que contravinieran el texto, se sumó la protección de los derechos fundamentales vía control incidental de carácter concreto. Sin embargo, naturalizar el objetivo de este sistema e identificarlo con el texto en sí mismo es un error, por cuanto consolida el reemplazo de la política como instancia legítima para la deliberación de los asuntos de relevancia constitucional, por el propio texto de la Constitución. Dado que el texto representa una decisión política determinada, pretérita por definición, imponerlo radical e irreflexivamente a la deliberación política presente y futura solo aumentará la brecha entre norma y realidad constitucional. Esto podrá garantizar la integridad de la Carta, pero también su creciente e irremediable ilegitimidad. Por lo demás, el deber de lealtad hacia las decisiones de generaciones pasadas es cada vez menos vinculante para las venideras. Saben de sobra que son titulares de la misma magnitud política que, en su momento, se manifestó como, o se arrogó el, poder constituyente, y que pueden manifestarse, en tanto tal, en cualquier momento. El sistema de justicia constitucional, empujado por la doctrina constitucional más cercana a la dictadura, dejó de proteger el sistema constitucional y se orientó a la protección de la Carta en sí misma, es decir, un sistema comprometido con las opciones políticas constitucionalizadas y no con aquello que las constituciones debieran garantizar: la apertura del sistema político y la garantía de participación en el mismo a través de nuestros derechos. En el éxito de este modelo, la interpretación constitucional, tanto jurisdiccional como doctrinaria, es clave. Los primeros jueces constitucionales fueron funcionarios de confianza de la Junta y/o leales al régimen. Eso condicionó, con algunas notables excepciones, la comprensión acerca del rol que cumple la justicia constitucional no solo frente a la Constitución, sino también frente a la democracia. A veces se olvida que las reglas que están escrituradas en la Constitución debieran tener por finalidad garantizar el ejercicio de la democracia, para garantizar la participación libre e igualitaria en los procesos democráticos, como el legislativo, pero no para petrificar su contenido. Si ya la interpretación jurídica es importante para determinar el sentido y alcance de la norma aplicable a un caso concreto, la interpretación constitucional es fundamental para concretizar el contenido propiamente normativo de los enunciados contenidos en el texto.
Esto es particularmente evidente en las normas constitucionales de contenido abierto e indeterminado que, sin criterios estandarizados de interpretación, se transforman en verdaderos reenvíos a las dimensiones más subjetivas del intérprete, como ha ocurrido con las normas de derechos fundamentales que han llevado a una suerte de extralimitación competencial a algunos órganos del Estado que se han colgado de los derechos como valores, para luego interpretarlos a partir de lo que sus propios valores les dicen a ellos mismos. La subjetividad de los intérpretes más tradicionales de la Constitución, así como su relativa posición de privilegio social, ha sido determinante en la construcción del ordenamiento constitucional, convirtiéndose en verdaderos guardianes de la obra constitucional de la dictadura, a través de una serie de mecanismos principalmente utilizados en sede de jurisdicción constitucional, entre los que destaca el originalismo a la chilena. Ello corresponde a determinada concepción de la Constitución y, en consecuencia, de su interpretación. El texto como reflejo de un único contenido normativo correcto posible, que puede ser alumbrado con ayuda de las actas de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, 1973-1978, como si fueran depositarias de la verdad oficial. Con ello se ha perpetuado una concepción tanto de la Carta como de su contenido. Este anquilosamiento ha impedido que la sociedad participe democráticamente en la construcción de su ordenamiento ius fundamental, tanto en sede legislativa como en materia de interpretación constitucional, protegiendo el contenido material del proyecto constitucional diseñado durante la dictadura. El problema es que esto se ha incorporado ya en nuestra cultura constitucional, la protección de los contenidos plasmados en la Carta, en desmedro de garantizar la libertad política en la configuración del ordenamiento jurídico. No es que el compromiso con el proyecto de la dictadura se haya universalizado, nada más alejado de eso. El punto es que se ha extendido una cierta concepción de la interpretación constitucional que rigidiza los contenidos de la Carta en desmedro de una mayor libertad política en la configuración del ordenamiento. Son innumerables los fallos del Tribunal Constitucional que recurren a las actas para interpretar la Constitución. La novedad es que no lo haga. Lo propio respecto de libros, manuales y tratados, muchos de los cuales transcriben largos párrafos de las actas sin las prevenciones metodológicas de rigor y, ciertamente, sin una reflexión crítica respecto de su contenido o de su contexto histórico. La solución no pasa por reducir la Constitución a su mínima expresión levantando la soberanía del Parlamento, ni por eliminar la justicia constitucional. Aunque si sucediera esto último, el sistema político seguiría funcionando, probablemente mejor y más legitimado. Hay ciertos mínimos que forman parte de nuestro acervo cultural y que, de alguna manera, reconocemos como vinculantes. Es precisamente este reconocimiento el que los protege frente a vulneraciones. Pero hoy los reconocemos como vinculantes por las características propias del momento de aplicación del derecho, no por los condicionamientos culturales que se puedan haber heredado del momento constituyente o que se intenten imponer desde aquel contexto de generación. Aquí el problema es doble. Por un lado, mientras la interpretación y la práctica constitucional siga comprometida con el momento constituyente, sea cual sea este, la norma continuará alejándose de la sociedad y perdiendo legitimidad. El deber de fidelidad al momento constituyente que tienen las generaciones futuras se encuentra siempre en progresiva decadencia y sujeto a revisión. Aceptar e incorporar esta circunstancia en nuestra estructura cultural puede contribuir a proteger e incluso a reforzar la legitimidad del texto constitucional, el vigente o el que se redacte en su reemplazo. Por el otro, hay una clara opción política tras el derecho constitucional, que se hace evidente tanto en los enunciados normativos como en su interpretación, aplicación, estudio y enseñanza. Sin embargo, vivimos en un contexto académico donde esto se oculta tras la pretendida objetividad
o neutralidad científica o dogmática. De esta manera, la interpretación propuesta es presentada como un resultado necesario, a partir de las fuentes utilizadas. En tanto se asume como necesario. Es presentado como correcto, verdadero e indiscutible. Las opciones políticas y valóricas de quienes interpretan la Constitución, jueces, ministros, doctrina, condicionan el resultado de su actividad. No es que ello esté mal, entre otras cosas, porque estamos hablando de la norma que refleja el pacto político de la comunidad, pero ello no puede constituir una puerta de entrada a la discrecionalidad de los intérpretes, ni a su decisionismo, ni mucho menos proyectar objetividad. Y en esto considero también a la doctrina, especialmente la más ligada a la dictadura, no porque hayan hecho su trabajo desde sus opciones políticas, sino porque nos han hecho creer que lo hacían desde la neutralidad del científico. Ello también ha contribuido a la deslegitimación permanente de la Carta, ya que la sociedad civil sabe cuáles son las escuelas más cercanas a la dictadura militar y a su legado, y sabe que no hablan desde la verdad, sino desde su concepción particular. Para superar este fenómeno y evitar la deslegitimación de la Constitución, la vigente, pero especialmente aquella que la reemplace, es necesario avanzar en la configuración teórica y conceptual de la interpretación constitucional, jurisprudencia y doctrinaria, especialmente para definir qué se le puede exigir a un intérprete de la Constitución y qué se puede esperar de su trabajo. El problema es que la lógica de la interpretación correcta se cuela en el ámbito de lo constitucional desde el racionalismo de la codificación, las reglas de interpretación de la ley, el originalismo a la chilena, las opciones políticas de la dogmática, etc. Se trata, en definitiva, de una pretensión de objetividad que es utilizada como un argumento para obligar en el debate constitucional e invisibilizar las diferencias que existen en la interpretación del texto. Una constitución concebida para reemplazar a la política o cuya práctica constitucional esté orientada en ese sentido, está condenada a su deslegitimación. Por ello, no solo es necesario abogar por la consolidación de este incipiente momento constituyente y cambiar el texto fundamental vigente, sino también incorporar en nuestra cultura constitucional que su función, así como su interpretación y, en definitiva, su particular sistema jurisdiccional, no es proteger el contenido político de un momento constituyente, sino garantizar la libre participación política de un proceso democrático, abierto y deliberativo.